Hola, bendiciones, mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa La Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a comenzar un nuevo libro, el segundo de Samuel. Evidentemente, en el relato anterior, en el libro anterior, ya en los últimos capítulos, vimos la muerte de Samuel. Este libro lleva su nombre en homenaje a este importante hombre de Dios en esta época. Pero este libro pudo haber sido escrito en parte por el profeta Natán y también por el profeta Gad. Y claro, grandes acontecimientos de este libro que fueron vividos por el rey David fueron narrados a estos profetas para que ellos pudieran plasmar la historia también en homenaje no solo a Samuel, sino en reconocimiento de todo lo que Dios había hecho por David y muchos otros personajes que vamos a estar leyendo a partir de este día. Es el día 91 y este es el video para el 1 de abril. Así que si has llegado hasta aquí y has visto ya todos los videos anteriores, quiero agradecerte por tu compañía. Y si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que lo hagas para que lleves la secuencia de los temas. La recomendación de siempre: acércate a Dios de manera personal a través de la oración. Si ya lo hiciste, entonces abramos nuestras Biblias. Hoy nos corresponden los capítulos del 1 hasta el 4, donde vamos a ver varios personajes y varios eventos. Nos habíamos quedado en la muerte de Saúl. Y dice el versículo número 1 que aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 años en Siclat. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y me dijo, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún sobre mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, o sea, sus propios vestidos, los vestidos de David, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Si tú, mi querido hermano y hermana, has leído los últimos 2 capítulos del primer libro de Samuel, en el último, donde se habla de cómo fue la muerte de Saúl, te darás cuenta que hay unas diferencias. En el capítulo final
del primer libro dice que Saúl se suicidó, que él mismo se atravesó con su espada, porque le había pedido a su escudero que lo matara y el escudero no quiso, y cuando el escudero vio que Saúl se mató, el escudero se lanzó sobre la espada de Saúl. Entonces hay unas incongruencias aquí en el relato de este muchacho, porque no aparece en el relato anterior. ¿Qué podemos entender de esto? Que este muchacho está mintiendo. Dice, pero ¿cómo va a estar mintiendo con algo tan delicado? Está mintiendo. Está mintiendo porque primero dice, Saúl estaba sobre su lanza, como si alguien lo hubiese herido. Sabemos que Saúl se atravesó con la espada y murió. Y al ver su escudero que estaba muerto, se lanzó sobre él. ¿Quién, estando en la agonía, va a estar preguntando, ¿quién eres tú? O sea, este muchacho lo que hizo fue presentarse como un héroe de guerra. Porque dice, mira, yo maté a Saúl, tu enemigo. Y aquí traigo la corona. Posiblemente, que es lo que yo pienso que sucedió en este caso, este muchacho amalecita, que por cierto, David venía de derrotar a algunos amalecitas en esta deportación que hicieron los amalecitas de los familiares y todos los que estaban viviendo con David en Siclat. Entonces este muchacho viene diciendo de que él mató a Saúl porque seguramente había encontrado el cuerpo muerto de Saúl, tomó la corona, tomó lo que le pertenecía a él y no contó el relato real. Y este relato que cuenta este muchacho iba a ser la soga para su propio cuello. La mentira, esto es una mentira. Versículo número 14. Versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Por qué no hiciste algo para ayudarlo en lugar de matarlo? Ok, estaba en su agonía. Te pudiste haber quedado callado y no decir nada tampoco si lo hubieses matado. Y lo conseguí muerto y ya. Pero, ¿por qué tuviste que matarlo? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve, mátalo, y él lo hirió y murió. Y David dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. En estos días estaba haciendo un comentario con respecto a cuán importante sería que un psicólogo que conoce bien el tema del comportamiento humano, cuán importante sería que se pudiese analizar desde la perspectiva bíblica la actitud de los personajes. Porque David, quizá tú te puedes poner a pensar, actuó por la tristeza, actuó por la rabia, actuó por la indignación de no poder ver a Saúl y a Jonathan por última vez, saber de que estaban muertos, saber que tenía el asesino aparentemente de Saúl enfrente. Pudiéramos hablar de muchas cosas del comportamiento humano. Yo de psicología no sé nada y tampoco confío en muchos psicólogos. Me disculpan algún psicólogo si me está escuchando porque lamentablemente utilizan técnicas que yo estoy en desacuerdo. Pero creo que un psicólogo cristiano que te tome en cuenta los principios bíblicos puede analizar a los personajes. ¿Cómo actuó David en este momento? Quizás por estar deprimido, triste, pero evidentemente también por la rabia de que este hombre no tuvo misericordia sobre Saúl, si en realidad fue que lo mató, porque yo dudo mucho que este muchacho haya matado a Saúl. Y viendo todo esto, David siempre le perdonó la vida a Saúl, por lo menos en dos oportunidades. La oportunidad que estaba en la cueva y la oportunidad en que estaba dormido. Dos oportunidades donde David pudo haber matado a Saúl delante de todos y que la gente lo motivaba. Este es el momento de matarlo, este es el momento de matarlo. Y David lo perdonó porque era el ungido de Jehová.
Y también hay otra enseñanza importante allí con respecto a el respeto a quienes tienen una autoridad dentro del pueblo de Dios, por más errores que hayan cometido. Y yo lo he dicho una y muchas veces. He dicho que el causante de la realidad en la cual se encuentran nuestras iglesias son los dirigentes. Pero el hecho de que ellos sean los causantes, ellos también merecen, a pesar de los errores que cometan, ellos también merecen una oportunidad de cambio y se les debe ayudar para cambiar, así como David intentó muchas veces ayudar a Saúl y Saúl no quiso. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo con respecto a este asunto. Versículo número 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Yacer. El libro de Yacer es un libro que no pertenece al texto bíblico. Hubo muchos libros, muchos textos, muchos rollos que se escribieron en muchas épocas que desaparecieron de la historia, tanto religiosos como civiles, o del área común, o de cualquier temática que se presentara en aquel entonces. Muchas cosas desaparecieron, y no es la primera vez que vemos en la Escritura mencionarse el libro de Yacer, pero es un libro que no aparece en la Biblia. Y este relato, o esta canción, esta endecha, este himno a la tristeza que presenta David, nos hace ver uno de sus primeros salmos, aunque ya él había escrito salmos que aparecen en el libro de salmos, o cantos, alabanzas, pensamientos, poesías, que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí vemos una de estas endechas, o esta endecha, este canto en honor y respeto a Saúl y a Jonatán. Que también, por cierto, esta declaración de tristeza por parte de David, en la actualidad hubo alguien que escribió un tema llamado ¿Cómo han caído los valientes?, y que lo entona una adoradora chilena llamada Edith Aravena. Lo pueden buscar aquí en YouTube, se llaman ¿Cómo han caído los valientes? Versículo número 19, ha perecido la gloria de Israel. Aquí comienza el canto. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Imagínate el respeto que tenía David tanto por Saúl como por Jonatán, al punto de decir que ellos fueron los más valientes entre todos, como leones, como águilas. Había un respeto grande, y principalmente hacia Jonatán, que lo llama dice, angustia tengo por ti, hermano mío, para que no quede duda de lo que hablamos en temas anteriores. Angustia tengo por ti, hermano mío, que fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de la mujer. Imagínate la fidelidad, la oportunidad que tuvo David de conocer a una persona que realmente valía la pena conservar como amigo.
Termina entonces esta endecha diciendo: cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Aquí termina el capítulo número 1. Pasamos al capítulo 2. Dice que después de esto, que David consultó a Jehová. Me parece maravilloso que David siempre mantuvo esa consulta al Señor. Y esto evitó muchos males, a pesar de que también cometía errores. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Hebrón, mis queridos hermanos, acuérdense de este nombre. Hebrón es una de las ciudades de refugio. Habían 6 ciudades de refugio, una era Hebrón. Y ahí en Hebrón iba a ser una de las primeras sedes de David como rey, no de Israel, pero por lo menos de Judá. Porque David no fue directamente rey de Israel, comenzó con el territorio de Judá. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. No sobre Israel pleno, todavía no. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a David. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad. Era un territorio de Israel en el lado oriental, diciéndoles: benditos sean vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. David lo que mandó a decirles a estas personas del lado oriental: yo también tuve respeto por Saúl. Nunca quise hacerle ningún tipo de daño. Ahora yo he sido ungido como rey de Judá, permítanme también ser rey de ustedes. Eso es lo que prácticamente le dijo David. Pero, versículo número 8, Abner, hijo de Ner, que milagrosamente salió ileso de la batalla o no estaba en ella, porque él era el general del ejército de Saúl, tomó a Isboset. Isboset era hijo de Saúl. Ya vimos que 3 hijos de Saúl murieron en la batalla anterior. Isboset era uno de los hijos menores, quizá, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad, es decir, sobre ese lado oriental, al cual David está enviando mensaje de que: oye, yo ahora soy el rey de Judá, permítanme ser el rey de ustedes. Entonces Abner se adelanta a los acontecimientos y coloca al hijo de Saúl como rey en ese lado, porque allí respetaban todavía a Saúl. Lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, que era una parte occidental, sobre Benjamín y sobre todo Israel, pero la sede estaba en el lado oriental. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. ¿Te das cuenta que David no fue rey de Israel? Por lo menos no al principio de este reinado, solamente fue rey de Judá por el momento. Y Isboset tenía 40 años, quiere decir que Isboset nació cuando Saúl apenas estaba tomando el reino. Que esto nos indica que Jonathan era un hombre ya mayor. Yo le calcularía a Jonathan un poco más de 50 años. Y fue el número de los días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Imagínate, 7 años y 6 meses. Ahora, si Isboset reinó 2 años, quiere decir que hubo 5 años donde el territorio completo de Israel no pudo ser entregado a David. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón
con los siervos de Isbosé, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, que era familiar directo de David, de los siervos de David, pero era familiar, salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Es decir, los de David, dirigidos por Joab, y los de Isbosé, dirigidos por Abner. Un grupo de ellos se encontró frente a frente. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice el versículo 14. Dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Tengamos aquí una batalla de muchachos. A ver, ¿quién es el más fuerte? Entre bando y bando. ¿Era esto correcto? A mí me parece totalmente inaceptable. Porque se están peleando israelitas entre israelitas, porque los judíos eran israelitas. Y Abner y Joab, en lugar de decir, venga, vamos a batallar nosotros para ver quién es el más fuerte, no, lanzan muchachos a la guerra. A una batalla. Una batalla que no tenía sentido. Y yo saco una reflexión. Cuando leía este relato, sacaba una reflexión que muchas veces nosotros exponemos a nuestros jóvenes a batallas sin sentido. Entre nosotros mismos. Por algún motivo, por alguna razón, quizás en las iglesias hemos caído en eso. Exponer a los muchachos a cosas que son innecesarias cuando tienen que prepararse para la batalla espiritual en contra del mal, no entre nosotros. Dice el versículo número 15, entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isbosé, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, que yo creo que David era ignorante de esto. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cap Azurín, el cual está en Gabaón. Yo tengo una Biblia donde aparece la traducción de algunos lugares. Voy a revisar si la traducción de este lugar aparece allí donde murieron estos 24 muchachos sin sentido. Sin sentido. Se mataron 12 contra 12 para ver quién era el más fuerte. Si ellos querían saber quién era el más fuerte, Joab y Abner tenían que luchar. Y yo digo que David era ignorante porque creo que David hubiese hecho frente a esta batalla. Si era necesario hacerlo, que para mí David no estaba de acuerdo en esta lucha entre judíos e israelitas. Estoy en el capítulo 2, versículo 18. Y el lugar, capítulo 2, versículo 16. No aparece la traducción, pero bueno, tiene que ser una traducción algo así como, no sé, donde murieron estos jóvenes. Versículo 17, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era más ligero de pies, como una gacela del campo, es decir, corría rápido. Y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres, si es que quieres matar a alguien, no sé qué quieres conmigo. Y toma para ti tus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. Estos hijos de Sarbia eran medio tercos. Más adelante vamos a ver que David habla sobre ellos. Eran tercos. Abner volvió a decir a Asael, apártate en pos de mí, porque ¿por qué he de herirte para derribarte? Yo soy más fuerte que tú, Asael. Tú eres un muchacho. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda. Abner no quería matar a Asael, pero oye, lo estaba fastidiando. Y en un momento de ira que esta gente no tenía paciencia, lo terminó atravesando con la lanza y cayó y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Más Joab, que yo creo que todavía no se había enterado de esto, Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Adna,
que estaba delante de Guía junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y aquí se reconfirma una vez más que la batalla entre los 12 jóvenes de cada lado fue innecesaria. Porque el mismo Abner está diciendo: mira, no tiene sentido que nosotros luchemos. Y Joab respondió: vive Dios, que si no me hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno. O sea, si no hubiese dicho nada, yo me hubiese ido, pero ahora que hablas, pues vamos a pelear. Entonces Joab tocó el cuerno, el chofar, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más, por ahora. Por ahora, porque cuando Joab se entere de lo que hizo Abner, se iba a vengar. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por el Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Es aquí donde Joab se entera lo que hizo Abner. Porque si Joab se hubiese enterado antes de lo que hizo Abner, lo mata en el momento. Joab va a cometer un acto de venganza más adelante, el cual David desaprueba. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y los de Abner, a 360 hombres, los cuales murieron, porque evidentemente Israel perdió ante Judá. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hermanos, y les amaneció en Hebrón, donde estaba David. Bueno, me imagino que le habrán dicho a David algunas cosas de lo que sucedió. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David durante todos esos años. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando, porque Isboset no era muchacho de guerra. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Y aquí viene, hermanos, a partir de este momento, una lista de unos 6 hijos de David. Para sorpresa de 6 mujeres diferentes. Ya del tema de las mujeres y de la poligamia hablé en capítulos anteriores. Pero aquí se menciona, y voy a sacar una lección particular de esto, porque se menciona los principales 6 hijos. Tuvo más, yo creo que tuvo como 16 o 17 hijos. Se menciona algunos, y en especial quiero hacer mención al hijo de Abigail. Dice el versículo 2, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, que lo vamos a ver más adelante, hijo de Abinoam, jezreelita. El segundo fue Keliab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero fue Absalón, que también lo vamos a ver más adelante, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Gesur. Gesur no creo que sea un lugar de Israel, creo que era un cananeo. Talmai. El cuarto fue Adonías, que también lo vamos a ver principalmente teniendo ciertos tipos de acontecimientos con Salomón. Adonías. El cuarto es Adonías, hijo de Hagi. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. El sexto fue Itreán, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Yo no creo que David tuviera el tiempo para educar a estos muchachos. Creo que la educación recayó sobre sus madres. ¿Y por qué quiero hacer especial mención al hijo de Abigail? Porque los hijos de David, Amnón, Absalón y Adonías, serían el dolor de cabeza de David y de Salomón. Principalmente Adonías con Salomón. Pero que Eliab, el hijo de Abigail, no figura más en la historia. Lo vamos a ver más adelante, que lo mencionan nada más, pero no se sabe nada del hijo de Abigail. ¿Por qué no se sabe nada del hijo de Abigail, ni de la propia Abigail? Porque de Abigail sabemos lo que pasó ya. Pero lo que iba a suceder
A partir de este relato no sabemos nada de ella, no figura Abigail por ningún lado. ¿Habrá sido simplemente una esposa a la cual David mantenía y tenía encuentros furtivos de vez en cuando? No lo sé, no sé. Lo que sí sé es que tuvieron un hijo y Abigail no sabemos nada de ella. Creo que Abigail educó a Keliab para que no tuviera ambiciones de poder. Creo que lo educó para que fuese humilde y para que no entrara en las discusiones en las cuales iban a entrar sus hermanos, hijos de otras mujeres, evidentemente. Creo que esta educación solapada, reservada, que pasa en el anonimato, es la educación que realmente deberían tener nuestros hijos. Y que el reconocimiento nos los dé Dios y no los hombres. Hoy vivimos en una época de supuestos influencers, de comunicadores que quieren resaltar por encima de los demás, y hay quienes pasan por debajo de la mesa. Yo, y lo he dicho muchas veces, yo aquí no soy modelo de nadie, hermanos. Creo que el modelo es Cristo. Somos simplemente siervos. La recompensa la vamos a recibir cuando Cristo venga a buscarnos. Y creo que Abigail sabía y había entendido eso, por eso no volvemos a saber más nada de ella. Tomando en cuenta este comentario, pasamos al versículo 6, dice que había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, y aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, como que el hijo de Saúl era un inepto, porque era Abner el que se esforzaba. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isbosé a Abner, porque se enteró de esto: ¿por qué has tomado a la concubina de mi padre? Bueno, esto era delicado. Esto sí es delicado, y creo que Abner aquí abusó un poco de la responsabilidad que tenía. Prácticamente Abner dijo: yo soy el rey aquí, este es simplemente un títere, qué sé yo. O está simplemente como una figura política en respeto a Saúl, pero aquí quien gobierna soy yo. Eso fue lo que creo yo que asumió Abner en su vida. Porque tomar a una de las concubinas del rey muerto es indicar que, oye, yo estoy asumiendo lo que el rey asumía en su momento, incluso la responsabilidad de sus mujeres. No sé si esta concubina era simplemente una relación furtiva de Saúl y Abner quiso tomarla, o no sé. Mira, yo decía que esto es como una novela, ¿no? Si a ti te gustan, si te llegaron a gustar las novelas algún día, aquí vas a tener bastantes relatos novelísticos. Porque Isbosé se entera. Algo muy parecido sucedería con Salomón y Adonías, que la discusión entre Salomón y Adonías fue por una de las mujeres de David. Así que no se pierdan los relatos futuros. Versículo número 8. Se enojó Abner por este reclamo. En gran manera, o sea, no fue una molestia circunstancial. Se molestó en gran manera por las palabras de Isbosé. Y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en tu mano a David. Y no te he entregado en tu mano, no he entregado tu mano a David. No te he entregado en manos de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. O sea, tú me reclamas por una concubina de tu papá cuando yo te puse en el trono, cuando yo te he protegido. Si yo quiero, yo te entrego a David, punto. Ahora, se molestó por el reclamo. Que a mí me parece que el reclamo de Isbosé está bien. Porque lo que yo voy a ver más adelante, lo que vamos a ver más adelante con Adonías y Salomón, demuestra que lo que hizo Abner no estaba bien. Porque el rey era Isbosé, el que debía tener la concubina de Saúl era Isbosé. No sé en qué condiciones Isbosé estaba en sus relaciones morales, pero Abner prácticamente dijo: yo aquí soy el que manda. Y se molestó y lo reconfirmó: tú estás aquí reinando por mí. Así haga Dios a Abner y aún me añada, esta declaración ya la conocemos, así me castigue el Señor, si como he jurado a Jehová, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Es decir, que entregue todo el reino a David, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder, o sea, Isbosé era un inepto. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía.
Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto, o sea, que le digan a David: haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Fue tanta la molestia que Abner prefirió perder todo, de todo lo que había luchado por esos primeros 2 años, pero en realidad fueron 7, por lo que acabamos de leer en los capítulos anteriores. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas, y aquí creo que David cometió un error grande, aunque estaba aparentemente en su derecho cultural de hacerlo. Me parece un error, porque David le pide a Abner: tráeme a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Mical ya estaba casado con otra persona, ya estaba casada con otro hombre. ¿Y cuánto tiempo transcurrió de eso? No sé, no tengo los detalles. Después de esto, envió David mensajeros a Is-Bosé, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Y entonces Is-Bosé, que ahora tenía que hacer todo lo que David le pidiera porque Abner estaba de parte de David, envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y aquí es donde se ve lo malo de esta circunstancia. Digo que David estaba en su derecho cultural, pero ya no estaba en su derecho moral. Ya no estaba en su derecho moral, porque el mismo Saúl dio a Mical como mujer de otro hombre, y quien daba las bendiciones matrimoniales eran los padres. Saúl estaba en desacuerdo de la relación entre Mical y David. Y tú puedes decir: no, pero fue su primera mujer. Ya por lo menos sabemos que tiene 6. ¿Para qué quería a Mical? ¿Cuál era el propósito de tener a Mical? Porque la amaba. Por eso yo sigo pensando que Abigail se vino poniendo a un lado por todo esto que estaba pasando. Me quedé en el versículo número 15. Y su marido, el marido de Mical, que era Paltiel, fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurín. ¿No es esto una maldad? Esto es una maldad. Hicieron una maldad a Paltiel. ¿Era culpable Paltiel de lo que había hecho Saúl, lo que había hecho David, lo que había hecho Abner, lo que había hecho Is-Bosé? No. Digo que tiene que quitarle a la esposa, que seguramente la amaba, aunque creo que ella no hizo mucha resistencia tampoco. Y Abner dijo: anda, vuélvete. Entonces ese volvió, seguramente lo amenazó con espada y dijo: bueno, más vale perro vivo que león muerto. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabas que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los hijos de Israel y a toda la casa de Benjamín. Es decir, te voy a entregar el reino completo. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete, y Abner y a los que con él y a los que con él habían venido, hizo banquete. Abner y David ya se conocían de tiempo. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. Y David respondió luego a Abner, despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Hicieron pacto en Hebrón, Abner y David, y eso debía respetarse. De paso que, vuelvo y repito, Hebrón era una ciudad de refugio. Ahí se protegía a quienes cometían delitos sin intención. Sin intención, es decir, si mataban a alguien. Y no se podía matar a nadie en la ciudad de refugio. No se podía matar a nadie en la ciudad de refugio. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que Abner sale tranquilo de hablar con David, de haber comido, de haberse puesto de acuerdo, de haber hecho la paz, he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, ya había salido, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz.
Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y él lo ha despedido y se fue en paz. Nunca falta el chismoso. Bueno, quizá lo dijeron como información. Entonces Joab vino al rey y le dijo, como que si Joab tuviese, qué sé yo, una autoridad sobre David. Eran familiares, eran primos. Pero la falta de respeto con la que Joab se presenta a David, hermano, es inaceptable. Yo entiendo el dolor de Joab por su hermano, pero mira cómo le responde a David. ¿Qué has hecho? Le reclama al rey, como que si el rey fuera un títere ahí. He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para entregarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. O sea, es un traicionero. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner sin permiso de David, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, que es una ciudad de refugio, no se puede matar a nadie ahí, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió. Eso es traición. Traición. Porque ya se había hecho paz. Quiso hacer venganza. Y es traición más a David que al propio Abner. Porque David diplomáticamente se deben respetar las decisiones de los reyes. Y Joab no respetó la decisión de David. No respetó a David y David no se iba a olvidar de eso. Y por supuesto no respetó a Abner, al cual le tenía bastante odio porque había matado a su hermano. Versículo número 28. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Yo no propicié, para que todo el mundo sepa, yo no propicié la muerte de Abner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Por cierto que cuando David cometió el error con la mujer de Urías, creo que Joab estaba allí todavía. Después veremos esa historia. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaban: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro. Y yo me imagino los comentarios del pueblo. No, David lo mandó a matar. No, David no pudo haber hecho eso, hicieron paz. O sea, en sí fue una falta de respeto a David porque la gente iba a hablar mal de David. Y sepultaron a Abner en Hebrón, que de paso era una ciudad de refugio. No debió haberse hecho eso, menos allí. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo con él. Y endechando el rey al mismo Abner decía: había de morir Abner como muere un villano. No era justo que muriera así. Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Y Joab, me imagino que estaba allí al lado de David, viendo todo el espectáculo. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, o sea, me castigue, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Y todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. O sea, vieron que realmente David no tenía nada que ver con la muerte de Abner, y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, que son mis primos, son más duros para mí.
Jehová dé el pago al mal que hace, conforme a su maldad. Pero seguiría siendo... Mira, David lo que tenía que haber hecho en ese momento era quitar a Joab de la dirección militar de Judá y de Israel. Pero no lo quitó. Siguió estando allí a pesar de que David no estaba en acuerdo con lo que Joab hacía. Vamos al capítulo 4, que es nuestro último capítulo por hoy. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Ya era débil y ahora se le debilitaron más. Y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baaná y el del otro era Recab, hijo de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los berotitas habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Mira, se lee fácil esta historia, se lee rápido. Pero los que vivieron esta circunstancia tuvo que haber sido bastante doloroso que un niño se caiga y que su caída haya sido tan estrepitosa que haya quedado lisiado, se le partió la columna. ¿Tú crees que había médicos en ese momento que pudieran atender a ese niño? ¿Tú crees que había algún tipo de anestesia para que el niño no sintiera dolor? Este niño sintió dolor durante muchos años y tuvo que acostumbrarse al dolor. Y tuvo que haber sido muy traumático ver a un niño pequeño llorar desenfrenadamente por el dolor que sentía. Aquí el relato se lee demasiado rápido, pero esto no fue así. Esto tuvo que haber sido muy doloroso. Y me imagino que quien escribe la historia intenta no dar detalle porque para él mismo era doloroso describirlo. Bueno, yo lo veo de esa manera. Y su nombre era Mefibosé. Este Mefibosé también lo vamos a ver más adelante en la historia. Los hijos pues de Rimón, Berotita, Recat y Baasa fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isbosé, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. O sea, estos tipos que eran los que debían vigilarlo, que debían guardarlo, ¿qué fue lo que hicieron? Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baná, su hermano, se introdujeron en la casa, y cuando entraron en la casa, Isbosé dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiendo tomado la cabeza de Isbosé, una cosa totalmente horrorosa, caminaron toda la noche por el camino de Arabá y trajeron la cabeza de Isbosé a David en Hebrón y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isbosé, hijo de Saúl, tu enemigo que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Pregunto, hermanos, en el capítulo 1 vimos un hombre que mintió diciendo que había matado a Saúl. ¿Y qué le pasó a este muchacho? Lo mataron por mentiroso. ¿Qué crees tú que le iba a hacer a David a estos 2 hombres que mataron al hijo de Saúl de forma despiadada en su cama? Evidentemente David los iba a matar, no los iba a recompensar. Ellos pensaron que los iban a recompensar por eso, sabiendo que eran los cuidadores del mismo Isbosé. O sea, eran unos traicioneros. Si traicionan a su rey, a mí también me van a traicionar en cualquier momento. David respondió a Recab y a su hermano Baná, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose, porque el mismo David explica lo que pasó, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y lo maté en Siclag, en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Isbosé no era ningún tipo de amenaza para David. El mismo Abner lo sabía, el que gobernaba era Abner. Y Abner ya había hecho las paces con David. Ahora pues,
¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitarlos de la tierra? Que de paso, David y Jonatán habían hecho un compromiso de no hacerse daño mutuamente. Y David le había prometido a Saúl que después de su muerte David preservaría la vida de sus hijos. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Mira, el hecho de que David haya tomado venganza de Isboset no quiere decir que tenía que matarlos de esa manera. Algo vimos muy similar en el primer capítulo del libro de Jueces, cuando agarraron a un hombre llamado Adonibeset y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, que a mí me pareció una maldad. Ahora le cortan las manos y los pies a este hombre, lo que tenían que haber hecho es matarlo y ya. No tenían ni que torturarlos, ni que exponerlos, y mucho menos en el estanque de Hebrón, que era una ciudad de refugio. Tenían que sacarlo fuera de la ciudad. Tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Los siervos de Dios, los seguidores del Señor, cometen errores. Y yo creo que leer estos relatos nos hacen reflexionar de que hay muchas cosas en las cuales tenemos que mejorar. Hay cosas buenas en David y hay cosas que tiene que cambiar David, o que tenía que cambiar en ese momento. Quizás no lo hizo, o quizá con el paso del tiempo se dio cuenta que de joven, aún siendo creyente, cometió errores. Porque nuestra vida es una escalera de constante aprendizaje. Vamos creciendo, vamos subiendo, vamos mejorando, vamos corrigiendo detalles de nuestra vida. Y aún a pesar de nuestros errores, el Señor guía nuestros pasos y nos ayuda en nuestras debilidades. Porque su salvación es por gracia, no por nuestros méritos. Si tú piensas que vas a leer los relatos de los personajes bíblicos creyendo de que estos personajes son modelos al 100%, estamos equivocados. El único modelo es Cristo. Aquí vamos a ver los errores de los héroes de la fe, los errores de los siervos de Dios, los errores de aquellos que seguían los caminos del Todopoderoso. Tú y yo cometemos errores. Y al ver estos personajes, y a David principalmente, que fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todas las faltas, eso a mí me llena de esperanza. Estos relatos tristes me llenan de esperanza. ¿Por qué? Porque para mí y para ti aún hay oportunidad de cambio. Por lo menos no tenemos en nuestra lista, algunos, no sé, porque creo que la historia de cada uno se escribe de forma diferente. Por lo menos no tenemos en la lista el ser asesinos. Y espero que no lo tengamos. Y si alguien lo tiene, aún para ti hay esperanza también. Porque el Señor puede perdonar tu vida y puede demostrar a través de tu vida que se puede cambiar y que se puede reconocer las faltas y enmendar los errores. Hay personas incluso, yo lo voy a decir porque me han escrito hermanos que están privados de libertad, están en la cárcel por el delito que hayan cometido, que no me interesa. Pero que allí en la cárcel han encontrado al Señor y que han testificado de la transformación que el Señor ha hecho en sus vidas. Entonces, hermanos, la fe se fortalece, podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti, hoy más que nunca, es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.